A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. En el pasado hemos estado tratando una serie de problemas de la economía ecuatoriana, la cuestión fiscal, las finanzas públicas, el comercio exterior, las tensiones del sistema monetario y otros más. Y hace tiempo atrás tratamos un tema que tiene que ver con el Seguro Social ecuatoriano, la situación financiera del Seguro Social, la deuda que tiene el gobierno, tenía y sigue teniendo el gobierno al seguro de salud del Seguro Social ecuatoriano y los problemas que enfrenta todo lo que es el sistema de pensiones. Y este tema interesa a todo el mundo, a los trabajadores y naturalmente a los jubilados, que tienen preocupaciones que en un momento dado el sistema de pensiones vaya a sucumbir, porque sencillamente no habrá suficientes recursos en pocos años. Y eso nos lo decía alguna vez un especialista en cálculo actuarial. Creemos que ha sido y es necesario tocar nuevamente el tema del Seguro Social porque es muy importante. Además, porque hay una serie de peligros enormes con las finanzas y la situación financiera del Seguro Social. Y para ese propósito hemos invitado a un estimado amigo, muy inteligenciado, muy bien informado y especialista en estos temas de seguridad social, que a su vez es miembro del Congreso Nacional, o perdóneme, de la Asamblea Nacional, ¿sí? Don Henry Llanes. Gracias, Henry, por estar con nosotros en este programa. Comencemos y dime, ¿cómo ves la situación del Seguro Social? No importa si es financiero, tal vez político, porque de repente el Seguro Social se ha utilizado para propósitos no adecuados, ¿no? Comencemos por ahí, Henry. Saludos, estimado César, un cordial saludo para ti y para la audiencia. Un gusto estar en este diálogo contigo. A ver, yo lo que creo es que desde el punto de vista conceptual hay que diferenciar las cosas y ubicarlas en su lugar. El Seguro Social no es una empresa pública, tampoco es una empresa privada. El Seguro Social es un seguro social. Y sucede que los trabajadores y los empleadores aportan mensualmente para las prestaciones de los trabajadores por relación de dependencia, que son cerca de 3 millones actualmente. 3 millones de afiliados. Sí, de afiliados bajo relación de dependencia. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A los empleados, a los obreros de la fábrica, de la industria, del comercio, todos ellos, ¿no? Cerca de 3 millones, ¿no? Y entonces, ellos aportan mensualmente para dos prestaciones fundamentalmente, tratándose de un seguro que les cubra, por ejemplo, la atención médica, una atención médica de calidad. Claro. Y lo segundo es que cuando se jubila el trabajador recibe una pensión jubilar de dignidad, no una pensión jubilar de hambre, ¿no? Para eso el trabajador aporta y el empleador 30 años, 35 años, 40 años. Más o menos son cerca de 160,000 en cambio afiliados voluntarios. Afiliados voluntarios, afiliados por cuenta propia, que más o menos del salario básico estarán aportando actualmente cerca de $70 mensuales. Los 160,000. Sí, cerca de voluntarios. Sí, voluntarios, ¿no? Entonces, si tú estás al frente del Seguro Social, César, tú tienes que decirle, mira lo delicado que es. Allí hay personas que por voluntad propia aportan del salario básico $70, $72, $75, ¿no? Y yo tengo la obligación de cuidarle al centavo ese aporte. Claro. Así como también de los otros trabajadores que son la mayoría bajo relación de dependencia laboral. ¿Cuánto aportan los trabajadores y el empleador bajo relación de dependencia laboral? Aportan el 20.6%. Entre los dos. Entre los dos. Patrón y trabajador. Patrón y trabajador. Solamente para opinión pública, porque es bueno darle una correcta orientación.
El trabajador del sector privado aporta el 11.15 de la remuneración, a la inversa. El trabajador del sector privado aporta, no bien está, 11.15, sí, 11.15. El patrono. Y el patrono aporta 9.45, ¿no? En el sector público es a la inversa. Es a la inversa más bien. El empleador paga 9.45 y el trabajador paga 11.15. En el sector privado es a la inversa. Más o menos eso significa un aporte de cerca de $80 mensuales. Y entonces, ¿pero quiénes ganan $600, $800? 80 sujeto al salario medio vital. Al salario básico, ya. Porque hay unos que ganan 800, 1.000, 1.500 o 2.000 o más. Que gana $10 y $15.000 mensuales, sí, pues. Y ella se aporta por eso. Ya, entonces esa persona aporta por ese monto. Entonces, sucede que este dinero que aporta tanto el trabajador como el empleador, como digo, son para las dos prestaciones. Ajá. Y sucede que estos recursos no han sido correctamente administrados. Inclusive hay una prohibición constitucional de la Constitución del año 2008 que dice, el artículo 372, dice que los recursos del IES no son del fisco. No son del Estado. Sí, no son del Estado, no son del sector público. Así y luego dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas, ¿no? Pero el gobierno anterior sí lo hizo. Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué lo sigue manejando el gobierno si hay una prohibición constitucional? Entonces ya hay una arrogación de funciones que eso bien puede ser sujeto de una acción penal o de una acción legal por arrogación de funciones. ¿Y alguien se ha atrevido a hacer una denuncia ante la Corte Constitucional o todavía no? Yo he puesto en la fiscalía. Ya. Yo tengo una fiscalía. Qué bien. Y yo ya hice reconocimiento de firmas y también se llama esta figura penal, se llama declaración del denunciante, ¿no? En mi caso, ¿no? Se llama la figura penal. No recuerdo exactamente en este momento. Si es que me acuerdo en el programa la digo, ¿no? Yo la presenté. Una denuncia, ya. Y hemos vuelto a insistir a la señora Diana Salazar que lo vuelva, que estamos a la espera de lo que la Fiscalía deba hacer sobre esta materia. En donde el principal responsable de todo esto es el gobierno anterior, el presidente Correa, porque él nombró ahí un delegado desde el año 2008, porque esta disposición constitucional viene desde el 2008. ¿no? Bueno, entonces yo diría que a mí lo que me preocupa son los incumplimientos del Estado en materia económica. Entonces el Estado maneja el IES y no cumple sus obligaciones. Por ejemplo, para la proforma presupuestaria del año 2020, aquí tengo la proforma. Está discutiendo en la Asamblea Nacional. Este ya le dio trámite a la Asamblea Nacional. Aquí está la proforma. Y sucede que, por ejemplo, hay disposiciones en la Ley de Seguridad Social, artículo 3, artículo 5, artículo 7, artículo 10, artículo 96, artículo 103, ¿qué dice en síntesis? En el 3 y 5 habla sobre los aportes del Estado al Seguro Social Campesino. El artículo 7 y 10 hablan sobre los aportes a las jefas de hogar, a las personas que sufren enfermedades catastróficas, a las personas que sufren discapacidades. Estos tres segmentos de población no son afiliados al IES, sino que hay una disposición de ley de que el IES atienda a esas personas que no son afiliadas al IES, pero que el Estado les pague. Y el Estado tiene la obligación en el 371 de la Constitución, por este tipo de obligaciones, hacer constar anualmente en el presupuesto esas asignaciones. Si tú fueras director general del IES, y más aún por la formación, y por la experiencia, y es ministro de Estado, sucede que tú le vas a decir a tus técnicos, miren señores, esto tiene que atender el IES, año a año, pero usted tiene que darme, la área financiera, usted tiene que darme, ¿a cuántas personas vamos a atender? Jefas de hogar, personas con discapacidades y enfermedades catastróficas. Y tú tienes que decirle, usted me da la nómina, el número de personas que vamos a atender y me da los montos. ¿Para qué? Para en septiembre pedirle al señor ministro de Economía y Finanzas, mire, este número de personas vamos a atender y esta es la plata que necesitamos. El próximo año. Y eso no está. No está en la proforma. No, aquí no está escrito eso. No está. Aquí no está. O sea, quiere decir que hay una subestimación de gastos en la proforma. Y incumplimiento del Estado. Incumplimiento del Estado. Mira, por este concepto que estamos hablando, el Estado ha venido acumulando deudas desde el año 2001. O sea, es un problema crónico. Caramba. De morosidad del Estado. Y más o menos tú estimas cuál monto es.
Sí, al 31 de diciembre del año 2018. Ya. El señor economista Fernando Mosquera Cortés, ya. Amigo tuyo que lo sí, sí. Él es veedor ante sus exámenes de auditoría de la Contraloría General del Estado, que son aproximadamente 44 exámenes de auditoría que venía realizando la Contraloría General del Estado. ¿Qué dice el economista Fernando Mosquera Cortés? ¿Qué dice él? Que de los exámenes de auditoría que leyó la Contraloría al 31 de diciembre del año 2018, un año atrás, la deuda por facturación registrada, la deuda por facturación registrada del Estado al IES ascendía a 3.100 millones de dólares. 3.100 millones la deuda por ese concepto. Sí, por ese concepto. Y había otro rubro, por el mismo concepto, de 2.000 millones de dólares de facturación no registrada, que faltaba contabilizar. El Estado tiene cerca de 40.000 empleados y no es eficiente ahí manejando el IES, no es eficiente. Porque no está registrada esos 2.000 millones de dólares. Entonces, o sea, eso significaría 3.100 más 2.000 millones que no están facturados. 5.100. Pero los 3.100, Henry, eso ya el gobierno acepta que realmente es deuda. Claro. Ya la acepta. Claro, porque está determinado por la Contraloría. Pregunto. Sí. Ahora, ¿por qué no le paga? No. Él acepta. En un día como hoy acepta. Pero mañana ya no acepta. ¿Cómo es eso? Pues no puede ser. Sí. Y dice hay que conformar, a pesar de que hay el examen de auditoría de la Contraloría, dice tenemos que conformar una comisión, dice el gobierno. Y eso le secunda el representante del gobierno en el IES, el director ejecutivo. Él le secunda, él le hace coro. Sí, en verdad tenemos que conformar una comisión, porque en otras palabras le están diciendo a la Contraloría General del Estado, ese examen de auditoría que usted ha hecho se nos sirve. No le dicen así expresamente, pero para un buen entendedor, pocas palabras. Eso lo están diciendo. Entonces tenemos que formar una comisión. Entonces, y esa comisión, si es ¿para que quiere, para revisar toda esa facturación. Empezando de cero. Oye, pero te cuento. Desde la época de Correa yo recuerdo que estaban chequeando, rechequeando, y siguen chequeando. Y después tú recordarás que en septiembre del año 2016, el señor Richard Espinosa, que está en el exterior y que acude a esas carreras de vehículos de Fórmula 1, allá ese señor, y se dijo, no debemos y por lo tanto esto hay que borrar. Y borraron. ¿Cuánto borraron? 2.527 millones. Del balance del Seguro Social. Sí, borraron. Le ordenaron a la contadora. Luego lo tuvieron que restaurar porque la denuncia penal. Exacto. Tuvieron que restituir. Claro. Y entonces, yo lo que me temo, querido César, que el Estado no va a pagar. Digo a esa conclusión, Diego. Qué barbaridad. Porque es un problema, no es de ahora, se viene acumulando año tras año. Y entonces, pero ahora, ¿cómo afecta eso a todo el sistema financiero del Seguro Social, Henry? Terrible, porque además hay politización y burocratización. Pero vamos porque a la si no pagan ahora eso, porque lo desconocen, al futuro tampoco van a pagar. Sí, ya vamos a ver. Y esa es una presión financiera sobre los recursos financieros del seguro. Así es. Fernando Mosquera, en una conferencia que dio en la Universidad Central el año pasado, él dijo que en Chile el patrimonio del Seguro Social era de 275.000 millones de dólares. Extraordinario. Y el patrimonio del Seguro Social del Ecuador era de 17.000 millones de dólares. ¿Qué diferencia? Sí, un experto, amigo mío, que se graduó en matemática pura, en un doctorado en Francia, él dice que para poder atender actualmente se está pagando pensiones jubilares del Seguro Social obligatorio, aproximadamente de 555.000 jubilados, del Seguro Social obligatorio, de gente que trabajó años 70, de que trabajó años 80, y que trabajó años 90 y la primera década de este siglo, y que todos esos años aportaron al IES. Por eso es que te digo, César, y si hay problemas aquí, algún rato pueden todos estos 3 millones de afiliados actualmente, 3.100.000, más estos 555.000, bien pueden partir de la siguiente pregunta diciéndole al IES, al señor Granda o al señor Moreno, ¿y qué han hecho con mi plata? Si yo aporté 30 años. Una pregunta lapidaria, ¿no? Claro. Y entonces, sucede que este amigo que estudió en Francia, él se quedó asombrado cuando yo le dije que en una reunión que tuvimos en el consejo directivo del IES, en la oficina del señor Granda, no con él, sino con uno de sus asesores,
Él nos dijo el 17 de mayo del presente año que al 30 de abril de este año el saldo del fondo de pensiones estaba más o menos en 5.414 millones de dólares. Ese es otro tema, sistema de pensiones. Sí, el fondo de pensiones. El fondo de pensiones. Sí, pues, porque verás. ¿Cuánto dices tú? 5.414 millones de dólares a esa fecha, al 30 de abril del año 2019. Sí. El fondo de pensiones, si tú estuvieras dirigiendo el IES o yo estuviera dirigiendo, la lucha diaria nuestra de los dos es de que este fondo de pensiones tiene que irse acumulando. Creciendo, sí. Y este amigo que estudió en Francia decía que el fondo de pensiones en líquido, en moneda, debería tener por lo menos 50 mil millones de dólares. En el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano. Para poder respaldar, ¿qué? Los 550 mil de las personas que están jubiladas y que reciben una pensión. Pero de ahí no hay que tocar. Sino que se les sirve como escudo, esos 50 mil millones. Pero esos 50 mil millones les sirve, en cambio, para los que a futuro tienen que jubilarse. Ahora, Henry. ¿Y eso? Con ese monto, con los factores de esperanza de vida, ¿tá? Y con el tema de que cada vez más gente se jubile, etcétera, esos 5.000 y pico de millones, si no cambian las cosas, Henry, ¿cuánto va a durar? Porque eso es lo que preocupa a toda la gente jubilada, claro. Pues, Henry. Eso podría durar para un año para pagar pensiones. No me digas. Solo para pagar pensiones, pero en cambio no habría plata para la atención médica. Eso es grave. Suponte que no hubiera ya más ingresos. Ya. Suponte que no hubiera más ingresos. Es grave eso. Lo servía por un año. ¿Por qué? Para este año 2019, el presupuesto para pagar pensiones es de 4.900 millones de dólares. O sea, solo 4.900 este año se paga a los jubilados mes a mes. Mes a mes. Ya. ¿Y cuánto está entrando a ese fondo de pensiones por las contribuciones del Estado y de los contribuyentes? El 50%. El 50%. O sea que el 50% desde el punto de vista de diferencia de caja. Sí, señor. De lo que se viene. O sea, de 4.000, ¿cuánto me dijiste? 4.900 millones. 4.900, pongámosle 5.000 millones, que es lo que sale. Sí. Solamente entran 2.500. Ya. Entonces, no me diga. Entonces, ¿cómo le alivia? Eso es grave, es una bomba de tiempo. Claro. Ya, entonces, vos de dónde un poco respiras, ¿de dónde respiras un poco? Ya. Porque el Estado te da el 40% para pagar la pensión jubilar. Pero asume el 40%, ya. Pero no te paga completo, además. Bueno, eso es lo que iba a preguntar. Sí. ¿Está al día? No está al día. No, viene lo que ha pagado y el señor economista, el ministro de Finanzas, Martínez Alvarado, él sabe lo que le estoy diciendo. Lo que están pagando apenas es un 32% y no están pagando el 40%. ¿Por qué? Porque no hay la... Claro, como dijo un amigo, no hay que hacer reír, pero un amigo mío de los sectores populares dice, yo no tengo la que hace reír. Entonces, ¿a qué se refiere? Al dinero. Claro. Entonces el Estado no tiene la que hace reír. Por eso es que paga el 32%, no paga el 40%. O sea que aparte de la deuda que veíamos del seguro de 3.100 millones, el seguro de salud, por las razones que tú decías, está debiendo el sistema de pensiones una diferencia porque no paga el 100%. No paga el 100%. Solo está pagando el 30%. Él debería pagar. Pero eso significa que se está practicando en cierta forma la filosofía del gobierno anterior. Hay reservas todavía líquidas, consúmase las reservas. Pero es que pasa que Correa tenía ese título de economista, pero de la economía. Pero yo he sido profesor universitario. Si hubiese sido estudiante mío, lo dejo de año. Sí, y no pasa del primero. No pasa del primero. Porque este señor decía, yo soy sociólogo. Otro tema, Henry, que es de presión al tema financiero del seguro, es que antes los hijos de los trabajadores hasta 18 años no eran atendidos gratis pues en el seguro. No, hasta 6 años nomás. Sí, pues. Hasta 6 años. Luego, cuando se cambió eso por disposición del gobierno anterior, entonces resulta que esa es una carga adicional en términos de gasto. Claro, porque Correa lo que le interesaba eran los votos. Pero votos, de acuerdo, porque los jóvenes de 16 años ya votan. Claro. Entonces Correa estaba siempre pensando en el voto. Pensando en eso, El resto, que si quiebra o no quiebra, eso era ya de lo de menos. Henry, pero es grave, súper grave, de que, ¿sabes? En tu opinión y tus estimaciones, etcétera, el fondo de pensiones dure tan poco pues en el tiempo, una monstruosidad. Eso es para no dormir. Si no se corrige todo eso, quiere decir que mañana se viene una explosión financiera. Claro, eso les digo. Y eso le dije en la asamblea, no juguemos con fuego.
¿Ah, sí? Les dije el día miércoles, ya. No juguemos con fuego. Claro. Porque si esto algún rato no les llegan a pagar, aquí está ya, hay un estallido social. Claro. Y no puede ser tan alegres de la forma que manejan, con demagogia política, utilizando al IES para el clientelismo político, hasta el día de hoy. Ayer el señor Granda se fue a inaugurar en el sur de Quito. El que pretende, con los recursos de los afiliados, seguir construyendo una imagen pública. Y ya basta de utilizar el IES políticamente, ¿no? Claro. Porque ahí se formó, antes, ¿te recuerdas? Se formó un partido político, Cambio del Pueblo y Democracia. Después se avanza. Y después Richard Espinosa estaba formando otro. Qué monstruosidad. Que se llamaba Nueva Generación, una cosa así. El seguro social no puede ser utilizado por nadie con propósitos políticos. Entonces, César, aquí tenemos que llegar a un acuerdo. Ya estos diagnósticos ya los hemos hecho, entonces tenemos que sentarnos a la mesa a hacer la propuesta de reforma. En tu experiencia, tal como está la situación, que es altamente peligrosa desde el punto de vista financiero, ¿qué cosas es lo que habría que hacer? Independientemente que hay una mesa aquí, pero tu opinión, ¿qué es lo que se debería hacer? Nosotros como estamos, como dice el lenguaje popular, con la piel de gallina, o sea, se nos eriza el cuerpo por esta cosa. Nosotros desde los afiliados, de los trabajadores, nosotros tenemos una asociación de afiliados, jubilados y pensionistas del IES de Pichincha. Nosotros estamos iniciando, hemos planteado el trámite de la iniciativa popular normativa ante el Consejo Nacional Electoral para que sean los afiliados del Seguro Social obligatorio a través de una ley que lo independicen al Seguro Social del gobierno, de seguros especiales, que el Seguro Social Campesino también se lo maneja de forma autónoma. No se puede hacer porque, verás, el aporte del 20.6% es producto de un cálculo actuarial. Si tú le sacas $1, le estás desfinanciando. No se diga si le sacas cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares. Lo estás llevando a la quiebra, que es lo que está sucediendo. Y antes de que se produzca ese colapso y que cause una terrible impacto social, nosotros queremos que en el año 2020 esto llevar a una realidad. Nosotros queremos movilizar a los afiliados, a los jubilados de este país para concretar eso. Que el seguro social sea un seguro, en donde, por ejemplo, se haga reingeniería administrativa, financiera, también del manejo de la salud. ¿Cómo ha de ser, querido César? Cuando Correa asumió el cargo, empleados en IES eran de 10.164. En el Seguro Social. En el Seguro Social. A fines de diciembre del año 2006. Cuando Correa deja el cargo de presidente de la República, le dejó al IES 38.154. De 10.000 a 38.000 y pico. 154. ¿Sabes cuánto era el costo de eso? 980 millones de dólares fue el costo del año 2018. 980 millones de dólares. Sueldos y salarios. Sí, ¿sabes qué eso significaba en ese entonces? Aproximadamente el 25% de lo que pagaba el Estado a pensiones, que eran aproximadamente 470.000 jubilados, una cosa así. Ahora son 555.000, porque año a año se van incrementando los jubilados. Entonces Correa, solo en sueldos, pagaba la cuarta parte del presupuesto que se necesita para pagar las pensiones jubiladas. Sí, de una total irresponsabilidad. Entonces, a futuro hay que hacer una reingeniería administrativa. Ahora, y darle el carácter de que el seguro es un seguro. Ni empresa pública, ni empresa privada. Ahora, fíjate, en una serie de países, en Europa, por ejemplo, para decirte, y en Brasil, han hecho una reforma del sistema de pensiones. Algunas personas dicen, bueno, tenemos que aumentar la edad de jubilación en 5 años aproximadamente. De golpe o poco a poco, lo que sea, ¿verdad? Y luego también, mientras no se cambie el sistema de reparto, como le llama ahora en el sistema de pensiones, hay que aumentar las contribuciones a trabajadores y a empleadores. ¿Tú crees que por ahí debe ir para poder evitar que vaya a haber un colapso financiero? Sí, yo no soy de las personas dogmáticas y extremistas, yo siempre he tenido una mentalidad democrática, formado desde el hogar, con esa mentalidad. Yo nunca le rehuyo el diálogo a nadie. Yo me siento nomás. Y yo lo que creo, querido César, que no se puede incrementar la edad de jubilación o los aportes de los trabajadores y de los empleadores mientras tengas un seguro como este.
No estamos ganando nada. Así le pongas y tú... Porque se va a volver a repetir todos los errores del esquema tradicional. Sí, no. Ponle 65 años o ponle 70, eso no va a cambiar. Ponle de aportes... Eso solamente es ganar tiempo. Tirar la pelota hacia el futuro. No, y le está haciendo el juego además. Entonces, muy bien. Uno puede hacer ajustes de DAO y de aporte, pero primero, a ver, el Seguro Social Campesino que sea autónomo y que se maneje como Seguro Social Campesino. Acá hay enfermedades catastróficas, acá hay jefas de hogar y discapacidades, eso que se maneje autónomo. Para no confundir. Claro, solo hay que manejar el seguro, esa es mi propuesta. Tiene, que los hijos de los afiliados hoy tienen atención médica hasta los 18 años. No, entonces tienes que hacer ajuste del aporte. Claro. Puedes dar gratis. Porque nada es gratis, de acuerdo. ¿Sabes cuánto decía el director general del IES? El señor Ruales, ¿sí? Antes de que entre el doctor Ángel Loja Llanos, el actual director general del IES se llama Ángel Loja Llanos. Antes de que entre el señor Ruales, que era anterior a él, dijo que para este año 2019, para pagar la atención médica de los hijos de los afiliados hasta 18 años y para enfermedades catastróficas se requiere un presupuesto de $600 millones. Y tú, como buen economista, preguntas, ¿y dónde sale el dinero? De aquí, del afiliado. Del afiliado. El Estado no da, el Estado no paga, el Estado es moroso. Y entonces, querido César, así no podemos manejar el IES. De acuerdo. En los Estados Unidos, de acuerdo. sobre la nómina, una experta en seguridad social que nos dio una conferencia en la Asociación de Afiliados y Jubilados, ella mencionó de que en los Estados Unidos la nómina del personal que trabaja el Seguro Social norteamericano estaba más o menos en 3.500 personas. Y los afiliados y jubilados del Seguro Social norteamericano es unas cuantas veces mayor que el Seguro Social ecuatoriano. Y ella se quedaba admirada que decía que 38.154 personas se estén manejando. Eso demuestra la ineficiencia total y absoluta del Seguro Social. Absoluta. Eso hay que cambiar. Además de eso, además, estimado César, además se han robado la plata, ¿no? De acuerdo. Además se han robado la plata. Pero déjame indicarte algo que de todas las cosas que es preocupante, pero hay una cosa que solamente te consulto nuevamente. Hoy por hoy, lo que entra por el 40% del seguro al sistema de pensiones, al fondo de pensiones, más la contribución de trabajadores y empresarios, eso es, hoy por hoy en caja, es superior, digamos, es inferior a lo que se paga. Sí. Solamente para que las personas que nos escuchan, para que vean la gravedad del asunto. Lo que aportan los empleadores y trabajadores sin el 40%, apenas alcanza para financiar el 50% del fondo de pensiones, del presupuesto para pagar pensiones. De los jubilados. Sí, y del presupuesto para la atención médica. Y si es que le agregas el 40%, tampoco cubres. No cubre el 100%. No cubres el 100%. O sea que hay un déficit acá para ese propósito que tienen que tomarlo de otro lado. Sí, ¿de dónde? Para el año 2020. Pregunta, tú eres amigo del señor ministro. ¿Sabes cuánto dice que va a requerir nuevamente sacar de este fondo que se lo están comiendo? El fondo de pensiones del ahorro. Sí. Para el año que viene, para poder financiar esto que tiene desfinanciado, requieren $902 millones. Cerca de 1.000 millones. Entonces, descuéntale de 5.414 millones de dólares que era este fondo al 30 de abril del año 2019, quítale 1.000 millones más, ya te queda 4.000. Ya ni siquiera ese monto te sirve para pagar pensiones de un año, ya no te alcanza. Qué barbaridad. Ese es el drama. Por eso, querido César. Eso es peligroso. Querido César, nosotros tenemos que tomar con seriedad y con responsabilidad y tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que reformar esta cosa. No puede seguir así. Dime, el gobierno, no importa si a través del presidente del seguro, pero el gobierno está consciente de que puede explotar una bomba financiera en el seguro. ¿Está consciente o no? Yo creo que no. Tú que eres hasta legislador y que tienes contacto con la gente del gobierno. Yo creo que no, porque ni siquiera los propios empleados, tú invítalos a los empleados del seguro a que vengan a exponer lo que yo expongo, no saben. Eso, entonces ahí me sacó. Hay un desconocimiento de la gravedad. Sí, señor. Son unos pocos los que saben. Son pocos los que saben de esta crisis financiera, ¿no?
Y el señor Granda no le puedes pedir que él maneje estas cosas porque él no ha sido un experto. Ni al señor Loja Llanos, ni tampoco al señor Moreno, porque ellos no han sido expertos. Entonces es pasar el tiempo, hacerle preguntas a quien no conoce. Ya, Henry. Estimados amigos, hemos escuchado, digamos, a don Henry Llanes, un caballero que está enterado e íntimamente familiarizado con el problema financiero del seguro, con el sistema de seguridad social, con el sistema de pensiones. Es, amigo, grave lo que nos anuncia, que son hechos específicos. Lo que entra por contribuciones al fondo de pensiones, lo que entra es inferior a lo que hay que pagar y se paga mes a mes a los jubilados. Esto significa que en poco tiempo, en el futuro, puede haber una explosión financiera extraordinaria. Los jubilados, los dirigentes de los gremios, tienen que hacer más gestiones intensas ante el gobierno para resolver el problema, ¿sí? Y esto no se resuelve sino en una especie de consenso con jubilados y una serie de otras personas y el gobierno nacional. Amigos, tengan presente, a todos ustedes que son trabajadores y muchos de ustedes que nos escuchan son jubilados, está en peligro este fondo de pensiones, está en peligro la situación financiera del seguro. Hay que darle sostenibilidad en los próximos 30 años. Ojalá que el gobierno escuche este programa y haya escuchado las sugerencias que da nuestro queridísimo amigo Yunes, que es asambleísta, congresista por una agrupación política muy respetable. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros y volveremos nuevamente con ustedes con otro tema. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.